con sus amigos. O sea que vamos a estar iniciando en esta noche y hoy tenemos el tema número 4. Es un tema sumamente interesante y le invito a que preste atención, pero antes de iniciar, me gustaría saber sobre ustedes, eh, ¿cómo le diría? A ustedes mismos ver si tienen alguna experiencia, algo que le haya sucedido en esta semana, algo que usted quisiera contar, algo extraordinario que haya pasado en usted o en su familia. ¿Quién se anima a decir algo? ¿Qué la apagaste? ¿Te voy a la cama? Ya. Vamos a ver. Nadie quiere. ¿A nadie le pasó nada extraordinario? Bueno, la misericordia del Señor es buena. Sí, pues déjeme decirle que a todos nos ha pasado algo extraordinario. ¿Sabe por qué? Porque usted está aquí. Amén, así es. Usted Kenia está está aquí. levantando la mano. Kenia está levantando la mano. Vamos a A ver ver. A ver, Kenia. ¿Cómo están, pastores? Dios les bendiga. Sí. Pastor, bienvenido. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga a todos. Bueno, yo les voy a compartir algo extraordinario que me pasó con las llamadas que me tocó hacerle a los nuevos integrantes del grupo. Yo le estuve llamando, me pasó algo extraordinario. Para mí fue extraordinario, porque me encontré con el discipulado, como a mí me discipularon. Y encontré un entusiasmo y una necesidad de darle gracias a alguien que estaba ocupando de querer saber de mi vida y de mi crecimiento espiritual y de mi dependencia con Dios. Para mí eso fue algo que me dejó como así marcadita. Cuando una de las que yo llamé, no recuerdo bien su nombre, pero ella dijo, ay, qué lindo, como el gesto, la actitud. Tú te estás preocupando, tú me estás llamando. Para mí eso es muy importante porque marcó mi vida. Yo fui discipulada de esa manera y me encontré conmigo misma en este cuadro. Para mí, en esta semana, eso fue extraordinario. Excelente, excelente. Pues bien, vamos a compartir nuestra lección de hoy, número 4. Es bien interesante. Le pido que preste atención porque yo voy a empezar preguntando. Usted ve el tema que tengo ahí. ¿Cómo estar seguro de que somos cristianos? ¿Cómo estar seguro de que somos cristianos? Voy a empezar preguntando. Y esta es la primera pregunta. Anímese. ¿Tiene duda de si eres o no salvo en Cristo? Voy a seguir preguntando. Porque esto es interesante. Es que es necesario que reflexionemos sobre esto. ¿Qué pudiera causar que las personas se hagan cuestionamiento sobre este tema? Sobre el tema de la salvación. Y se me brincó una, parece. Ok. Entonces la siguiente respuestas están ahí. Mírenla ahí. Algunos se hacen este tipo de pregunta. O sea, ¿soy salvo o no soy salvo? ¿Soy salvo en Cristo o no soy salvo en Cristo? ¿Qué pudiera causarme o causarnos esta pregunta, este tipo de cuestionamiento? ¿Qué pudiera ser? Aquí tenemos varias respuestas. Algunos pueden pensar cosas como esta. Primero porque la conciencia lo acusa de hechos pasados. Es decir, tú crees que Dios te va a perdonar a ti, tú que hiciste esto, aquello, lo otro. ¿Acaso crees tú que es tan fácil ser salvo? Otro pudiera decir que ellos quisieran ser cristianos, pero su mirada no está en Cristo. Su mirada está apuntando cada vez más al pecado.
Su mirada no está dirigida al Cordero que pagó el precio de nuestra salvación. O sea, Cristo que murió en la cruz, murió por causa de nuestro pecado. Y otros se irían un poquito más al extremo y dirían, eso es para los que ya se murieron, porque en la vida eso va a ser muy difícil, vea. Es, con tantas cosas buenas que aquí hay en este mundo y todo esto, y uno dejar eso así como así, no. Eso tiene uno como que morirse y ahí sí puede uno sobrevivir. Otros pudieran decir que no somos salvos porque la salvación es para los creyentes que ya no están en este mundo. Solamente para los que ya, los que murieron. La Biblia es nuestro base fundamental, es nuestro fundamento. En ella nosotros podemos encontrar todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Y en ella nosotros podemos encontrar, por ejemplo, la razón o la base bíblica por la cual nosotros podemos estar seguros de que somos cristianos. 3 fundamentos bíblicos nos dicen que somos cristianos. Hay 3 fundamentos bíblicos que revelan que somos cristianos. ¿Pudiera alguien decirme uno de esos fundamentos antes de que yo lo ponga o que usted se supone que pueden ser? ¿Puede alguien atreverse y decirme uno? Son 3 fundamentos. Sí, ¿Puede alguien yo. decirme? Amén. A ver, Amén. Amén. Ana. Uno para mí que es el primordial es por la fe que tenemos en él. Amén, amén. Otros, mira, se anima otro. ¿Hay otro que se animó? Buen A ver. testimonio. Buen testimonio. Entonces, vamos a ver. La obra del Hijo de Dios. La obra del Hijo de Dios. Vamos a ver. El primero sería la obra del Hijo de Dios, como dijo doña Elsa, pero en este término salvífica. ¿Por qué salvífica? Porque Jesús fue quien nos salvó. La segunda base o fundamento que tiene el creyente para estar seguro de que Cristo nos salvó y que somos salvos en él es su palabra, una palabra poderosa que el Padre ha derramado sobre todo aquel que en él cree. La otra última es el testimonio de Dios, el testimonio de Dios, pero a través del Espíritu Santo. O sea, Dios da un testimonio, pero ese testimonio que Dios da de que nosotros somos salvos, lo hace a través del Espíritu Santo. Entonces, perdón. Entonces vamos a considerar la primera obra salvífica del Hijo de Dios, recordando unos pasajes bíblicos que revelan la condición de nosotros los hombres. La primera condición que teníamos nosotros como hombres de la tierra, que no conocíamos al Señor, es que estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos. Dice que por cuanto todos pecaron, dice la palabra, están destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de los que estamos acá teníamos esa opción de estar adherido a Dios. Todos estábamos en la misma condición de ser destituidos de la gloria de Dios. Pero bien, dice el pasaje, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces nosotros entramos en la dimensión de la salvación de Cristo. Por medio de esa obra de salvación, hemos sido entonces nosotros redimidos. ¿Y qué es redimir? Redimir es pagar el precio de algo o por alguien. Es decir, nosotros estábamos destinados a la condenación del pecado por Cristo, entonces nosotros pasamos a ser salvos.
¿Se entendió? Antes no teníamos ninguna condición nosotros de ser salvos, pero Cristo llegó a nuestra vida y entonces por Cristo fuimos nosotros justificados. Él es el Cordero de Dios que dice la Escritura que quita el pecado del mundo. Entonces, también dice Juan que él no vino a condenarlo al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, entendiendo su obra de salvación, entendiendo el propósito de esa obra de salvación, entonces, por su palabra, Dios Padre nos dice que es Cristo el eterno Dios. En Juan 1:1, alguien que se lo sepa de memoria lo puede recitar. ¿Qué dice Juan 1:1? Es parecido a lo que dice Génesis 1:1. Pero alguien que se lo sepa así de memoria, que diga, me lo diga rápido así. A ver, ¿quién se anima? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, su palabra revela que Cristo es el eterno Dios. Su palabra revela que Cristo es el eterno Dios. Pero ahora bien, Él es el sujeto central de los 66 libros que contiene la Biblia. Cristo es el sujeto, o sea, sujeto y predicado. Cuando hablamos de sujeto y predicado en gramática, Cristo es la acción directa de Dios en los 66 libros de la Biblia. Ese verbo, el verbo, la acción de Dios, el elemento básico y clave que revela que Cristo es la ejecución del amor de Dios hacia la humanidad. Pero ahora bien, el testimonio de Dios, Espíritu Santo, revela también que Cristo nos da testimonio interno. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a ver un texto bíblico más adelante. Y ese testimonio interno sale de manera externa a las personas. Y verdaderamente, entonces las personas pueden decir, en él hay un verdadero cristiano. Entonces vamos a ver unos cuantos versos bíblicos que nos revelan esta condición. Es importante que entendamos esto. 3 fundamentos bíblicos nos dicen que somos salvos por Cristo. Número 1, su obra salvadora o su obra salvífica o su obra redentora, su obra de redención es el primer elemento. La obra de Cristo, de Dios a través de Cristo, que nos revela la salvación de Dios hacia nosotros. El segundo elemento, la palabra de Dios, es decir, todo el conjunto revela que Dios es en Cristo el eterno Dios. Y por último, el testimonio de Dios expresado a través del Espíritu Santo, de la manera interna y de la manera externa. Que la gente esté segura que sí ha sido salvo, es el trabajo del Espíritu Santo, pero también que los de afuera puedan ver que Cristo nos ha salvado. La obra de salvación de Cristo a través de Dios, perdón, la obra salvadora de Dios a través de Cristo, su Hijo, nos lleva a lo siguiente. Entendemos que Cristo es el eterno. Eso es lo primero. Entendemos que Cristo es el eterno. Juan 1:1 nos dice este pasaje bíblico que prácticamente muchas personas se lo saben, es que en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Pero también en Mateo 1:23 habla de que el verbo se convirtió en hombre.
Jesús el Salvador, el Emmanuel, el Dios con nosotros. En Mateo 1:23 podemos encontrar esto. Estamos hablando de que Cristo es el eterno, pero también la palabra o verbo de Dios es el sujeto central de todas las escrituras. Y no podemos dejar de decir que entonces por Cristo nosotros somos salvos. Él murió en la cruz como un malhechor por causa nuestra. Él se echó la culpa que nos tocaba a nosotros. Por eso, en 2 Corintios 5:21, me gustaría que si alguien lo tiene, lo pudiera leer. 2 Corintios 5:21. Alguien que se anime para leerlo. Adelante. Segunda de Corintios. Sí, 2 Corintios 5:21. Adelante, Manuela. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tratemos de comprender esto. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ese pasaje bíblico está diciendo claramente que Cristo no experimentó la vida de pecado nuestra y fue tratado como una persona pecadora para que nosotros, ¿qué pasara con nosotros? Fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? ¿En nosotros? No, en Él. En Él. ¿Y por qué en Él? Porque Él pagó el precio de nuestra redención. Pero ¿qué más podemos nosotros encontrar en este pasaje bíblico? Podemos encontrar entonces que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso lo dice Romanos 5:8. Entendiendo entonces que nosotros éramos los pecadores, Dios, entendiendo que es el creador de nosotros, muestra su amor enviando a Cristo a morir por nuestros pecados. Entonces eso nos debe dar a nosotros la garantía, la certeza de que somos salvos. El creador del cielo y la tierra decidió él enviar a Cristo para reconciliarnos con él. Eso merece un gloria a Dios. Aleluya. Porque si nosotros en otro tiempo éramos enemigos, Aleluya. fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, entonces dice, seremos salvos por su vida. Romanos 5:19 nos revela o nos sigue diciendo que nosotros éramos enemigos de Dios, pero por medio de Cristo, a través de ese acto de reconciliación, de ese sacrificio pagado en la cruz, entonces nos hace amigos de Dios, nos convierte en hijos de Dios y entonces recibimos la salvación para convertirnos en una vida nueva. Dice el apóstol Pablo que todas las cosas fueron hechas viejas, todo fue hecho pasado, ya nuestra vida pasó y tenemos ahora una vida nueva en Cristo, nueva criatura en Cristo soy. Pero ¿qué más? Hay algo que te debe dar seguridad. Por ejemplo, si hablamos de Mahoma,
podemos visitar la tumba de Mahoma y su tumba estar ahí. Si hablamos de otros, Buda, podemos visitar la tumba de Buda y tal vez encontramos la ceniza, algo que garantice que Buda estuvo por ahí. Pero cuando nosotros vamos a la tumba de Cristo, encontramos un letrero en grande que dice, no está aquí, ha resucitado. Venció la muerte, dejó el Señor y está vacía. Amén. Aleluya. Entonces es una garantía de que nosotros hemos sido salvos por la obra salvífica del Hijo de Dios. Porque Cristo, dice Romanos 14:9, para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los vivos. Es decir, que nuestro Dios no solamente es el Dios de los seres vivos, sino que también de los que están muertos, porque Él tiene el dominio y el control tanto de la vida como de la muerte. Eso nos lleva entonces a entender que por Cristo soy salvo. Y dice el apóstol Pablo y agrega, y no de vosotros, sino que eso es, ¿qué? Gracia de Dios, porque a Dios le plació. Pero también dice, cuando por fe recibimos este sacrificio, Él nos rescata, nos hace salvo, nos restaura, perdona nuestras vidas y nos justifica. Lo que nos lleva entonces a entender que somos salvos. Esto es la salvación. Todo eso que usted está viendo en su pantalla revela la salvación. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto que ve? ¿O quiere añadir algo? ¿Está todo claro? Kenia levantó la mano. ¿O él la de ahorita? Sí, yo quiero hacer una pregunta. Ah, sí. Inés, Diana, Dios le bendiga. ¿Esa salvación puede estar en riesgo en algún momento? Obviamente. El apóstol Pablo dice que no debemos descuidar esta salvación tan grande. Por algo lo dice el apóstol Pablo, porque cualquier descuido puede provocar que la perdamos. ¿Contesté, hermana Kenia? Amén, amén. Sí. Gracias, pastor. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Si no, pasamos al segundo fundamento. Recuérdense que estamos viendo 3 fundamentos bíblicos que están indicando la razón por la cual debemos estar seguros de nuestra salvación. Este era el primero. Vamos a pasar al segundo. Segundo es la palabra de Dios Padre. En el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, del 1 al 2, me gustaría que alguien lo busque. Y si otro se anima, puede buscar en el libro de Mateo, capítulo 1, verso 23, y otro me puede buscar el libro de Lucas 1:30. 3 pasajes bíblicos tenemos ahí. Juan 1, del 1 al 2. Tenemos a Mateo 1, 23. Lucas 1:30. Empezamos entonces con el libro de Juan, los versos, capítulo 1, versos 1 y 2. Quien lo tenga, se puede animar y leerlo. ¿Se anima? Amén. Yo lo tengo. Si no hay alguien. Aquí está también. Adelante. Léalo, mi hermano. Ok.
En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahí estamos viendo en ese pasaje bíblico que leyó Ángela, que en el Antiguo Testamento Cristo era la palabra que estaba con Dios en la creación y en todas las cosas, perdón, fueron hechas por él. En el principio todo él estaba ahí acompañando al Señor, al Dios todopoderoso, el creador, pero dice también que por él, en él, todas las cosas fueron hechas. Vamos a ver a Mateo 1:23 y a Lucas 1:30. ¿Qué dicen estos Tengo pasajes bíblicos? Mateo. Tengo Mateo. Adelante. Quien tenga Mateo, adelante. Ana. Ok, está bien. Dolores. ¿Sí? Ah, ya. Pensé que era él, si era que iba. Ok. Bien, me dices San Mateo 1:23. Ajá. Dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Perdón, No. pienso que hay que rectificar. No es ese el versículo. Uno, Mateo 1:23. 1:23. Ah, ya. 1:23. Vale. 1:23. Ya. Si él sí ya lo tiene, pásalo, porque no lo tengo aquí a mano. Amén. 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 He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Hijo. y llamarás su nombre Emmanuel, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aleluya. Amén. Y Lucas 1:30. ¿Lo tengo? Adelante. Manuela. Sí. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Entonces, si usted se fija, ahí tenemos la encarnación de Cristo cuando el ángel habló con María y tenemos el nombre que iba a recibir el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Es decir, el Señor se encarnó, nació de una virgen, fue engendrado por el Espíritu Santo y habitó en Israel como hijo de hombre. Jesús el Salvador es nuestro Emmanuel, nuestro Dios con nosotros. Esa es una garantía de que entonces debemos estar seguros de que Cristo nos salvó. Recuérdese que esta es el segundo fundamento, la palabra de Dios Padre. El gran amor de Dios es manifestado a la humanidad a pesar de que la humanidad era enemiga de Dios. Por eso Romanos 5:8 dice, más Dios muestra su amor con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El creyente no tiene seguridad de su salvación. El creyente que no tiene esta seguridad de su salvación no cree entonces en la palabra de Dios. La Biblia en él no ha sido fundamentada hacia adentro. Cristo no ha nacido en ello. El amor de Dios no ha florecido y no se ha sustentado, porque si no cree que tiene seguridad, entonces la palabra de Dios, que es el segundo fundamento, no está cimentado en él. Es necesario que la palabra de Dios penetre y usted y yo podamos vivir por medio de ella para poder entonces ser sustentado a través de su palabra. Entonces una pregunta. Ajá. ¿Quiere decir que si yo no me siento muy segura de la salvación, entonces a ver si estoy entendiendo, es porque tengo que estudiar más la Biblia para estar segura? Tiene que cimentarte en la palabra de Dios.
no estudiar la palabra de Dios no es una garantía de salvación. Es creer que la palabra es palabra de Dios. Ya. Es entendí. importante esto. Leerla no es suficiente, porque tú puedes leer la escritura como cualquier libro común y corriente. Pero si lo lee creyendo que es la palabra de Dios, entonces Cristo va a generar a través de su Espíritu Santo la fe que necesita para entender que necesitas la salvación. Gracias. ¿Alguien más? Ángela Peña tiene una manito. Adelante. Pues Dios le bendiga de nuevo. Bien, siguiendo con la pregunta de Norma. Entonces, un ejemplo como algo así como sencillito. Entonces podemos ver, siguiendo como con esa pregunta, podemos ver la palabra así como un espejo. Que yo digo, que estoy bien arreglada, estoy bien, entonces yo me voy a la palabra, veo al espejo y digo, estoy bien, me peiné bien o esto o aquello. Entonces, sí, cuando tengo mis dudas, creo yo algo así, me voy a la palabra y digo, sí, pero yo estoy bien. Jesucristo murió por mí, pagó mis pecados y ahí yo comienzo, entonces ahí yo me veo, es decir, no es que, entonces como que con la palabra yo me, sino, busco la palabra y la palabra me dice, me asegura mi salvación, de acuerdo, porque digo, bueno, pero Jesucristo murió, Él cargó mis pecados y ya yo me arrepentí, yo le entregué mis pecados y así. Eso es como una pregunta, no sé, como dice, me lo pregunta, como una pregunta, ¿verdad? No, realmente, hermana Ángela, entendiendo lo que usted dice, o sea, la palabra de Dios debe ser el espejo donde nosotros nos vemos y crecemos. Yo estoy seguro que cuando una mujer va al espejo y se mira en la mañana, observa su rostro y empieza a verificar qué corregir en el rostro para que su rostro se vea más reluciente. Bien. Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios, las dudas que pudiésemos tener, encontramos las respuestas y estas respuestas entonces nos hacen ver cada vez más claro el concepto de salvación en nuestras vidas se convierte en vida. ¿Me entiendes? Sí, andamos por ahí entonces. Se convierte en vida. No es simple y llanamente vernos, sino experimentar el cambio. Amén. Creo que Dolores levantó la mano. Sí, buenas noches. Bien, hermanos, lo sencillo en esto es que cuando uno está en el camino del Señor y pone en práctica y conocimiento los mandatos y las buenas obras que Dios hace en nosotros, el mismo Dios y uno mismo como su consciente de todo lo que estamos viviendo, uno se va moldeando. Uno mismo y con la certeza en el Señor, uno mismo va viendo qué tan nutriente y nutritivo ha sido elegir el camino del Señor. Uno siempre va moldeando, poco a poco va cayendo todo a su nivel. Qué bueno que Dolores dice esto. Mami, ¿te iba a decir algo? Entonces, qué bueno que Dolores dice esto, porque el tercer pilar que vamos a estar diciendo, el tercer pilar que vamos a estar hablando, tiene que ver con eso, con moldear el carácter. Eso tiene que ver con el testimonio de Dios Espíritu en nosotros. Eso tiene que ver con ese aspecto. Así que primero que vamos a observar es eso. Testimonio interno, testimonio externo. El testimonio interno es el testimonio que va a venir a nuestro espíritu
¿De quién? De parte de Dios. Si leemos Romanos 8, los versículos 16 al 17, pudiéramos encontrar una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? El testimonio del Espíritu Santo en nosotros. ¿Alguien que lo lea, por favor? ¿Puedo leerlo? Adelante, Manuela. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahí tenemos. ¿Quién es el que da testimonio? El Espíritu Santo. ¿A quién le da testimonio? A nosotros. ¿Y de qué nos da testimonio? De que somos herederos. ¿De qué somos herederos? Del reino de Dios. Y como Cristo es el dador de la vida, el restaurador, entonces encontramos coherencia en Cristo Jesús. No solo heredo por parte de que soy hijo de Dios, sino que también en Cristo yo me convierto en heredero. También este conocimiento nos va a llevar a nosotros a apaciguar o a tranquilizar nuestra conciencia, trayéndole un calma interior que elimina el temor. Por eso me gusta tanto esa canción que dice: ya no soy esclavo del temor. Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Sí, porque estoy escuchando la palabra de Dios ahora, hermano. Yo soy hijo de Dios. Entonces, esto neutraliza nuestra duda y nos da seguridad. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido edificados en Cristo Jesús. Nos elimina el temor. El conocimiento de la palabra de Dios quita el temor. También nos da la seguridad a nuestro espíritu. Sí, mi amor, porque estoy escuchando la palabra de Dios. Ha Escúchala. derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Ahí tenemos Romanos 5:5 y Romanos 8:16. Nos da la seguridad, el espíritu, a nuestro espíritu, porque Él derramó el amor de Dios en nuestros corazones. Si alguien tiene Romanos 5:5, le voy a invitar a que lo lea. Y si otro consigue Romanos 8:16, sería también para que lo lea y lo comparta. Romanos 5:5. Ajá. Bien. Ok, dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí tenemos el Espíritu Santo que Dios ha derramado. Ha derramado y que nos fue dado. Sí, fue dado, pero primero Él lo derrama sobre nosotros y no nos lo quita. Puede serlo todavía. Y entonces en el verso 8, el capítulo 8, verso 16 dice, ¿quién lo tiene? El Espíritu mismo Amén. da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, Amén. nos da seguridad de que somos hijos de Dios. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo habla Amén. tan seguro. El apóstol Pablo dice: ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni ninguna cosa creada me va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El apóstol Pablo habla con esa seguridad porque no tiene ningún temor. Tiene la garantía, tiene la confianza. Él está seguro de que el Señor lo salvó. Kenia tiene la mano levantada. No sé si Adelante. Una pregunta.
Estoy muy participativa, pero que tengo que hacer la pregunta. ¿Cómo nos da el Espíritu seguridad que somos hijos de Dios? Recuérdese que venimos tocando 3 fundamentos. Primer fundamento es la salvación de Cristo. Segundo fundamento es la palabra de Dios sobre la salvación de Cristo derramada en nosotros. Ahora, el tercer fundamento es el testimonio de Dios, Espíritu Santo. Es decir, el testimonio que el Espíritu Santo da de manera interna a mi conciencia, a mi vida. A través de estos pasajes bíblicos nos hemos dado cuenta de que el Espíritu Santo trae esa confianza a nuestra vida, de que somos hijos de Dios. Pero no solamente eso, sino también que el Espíritu Santo fue derramado por Dios a nuestra vida para que nosotros estemos seguros. Pero eso es a lo interno. A lo externo, entonces, el Espíritu Santo produce el fruto en nosotros. ¿Y qué es el fruto del Espíritu Santo? Dice al final del verso 23, que es algo que no hay ley en la tierra que pueda impedirlo. Y lo cita prácticamente los 9 caracteres que posee ese fruto del Espíritu. Ese fruto del Espíritu va a provocar en nosotros madurez en la vida. Si alguien lo tiene, lo puede leer, ese fruto del Espíritu Santo. Aunque usted va a leer muchos nombres, recuérdese que es un fruto que está compuesto de todas esas características. ¿Alguien lo puede leer? Que dice más, el fruto del Espíritu es... Yo puedo leerlo si nadie Es lo... amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Siga. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Si usted se fija, eso que acabo de leer, Manuela, dice que el fruto del Espíritu es amor. ¿Usted cree que habrá alguna ley en la tierra que se oponga a que la gente se ame? ¿Usted cree que habrá alguna ley en la tierra que se oponga a que usted tenga gozo? Que se oponga a que usted tenga paz? Que usted sea una gente buena, benigna. ¿Habrá alguna ley en la tierra que impida eso? Por eso dice el apóstol Pablo, contra ese fruto no hay una ley terrenal que no garantice que usted es hijo de Dios. Eso es a lo externo. Por eso también Juan, capítulo 14, los versos 15 y 17, dice que si me amáis, ¿qué debemos hacer? Si yo digo que amo al Señor, ¿qué debo hacer? Guardar sus mandamientos. ¿Y qué es guardar sus mandamientos? Es obedecer su palabra. ¿Para qué? Para que el Señor ruegue al Padre de los cielos, al Creador del cielo, de la tierra, y Él nos enviará al Consolador. Y este Consolador estará para siempre con nosotros. Ese Consolador es el Espíritu de verdad, el cual el mundo, y aquí es que empieza la diferencia, no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero nosotros, dice el apóstol el apóstol Juan, pero nosotros, porque mora en vosotros, Él estará en vosotros. Nosotros, lo que le creemos de manera interna, lo que hemos confiado en la condición interna,
lo que creemos en ese fundamento de que Cristo nos salvó, lo que creemos que la palabra lo afirma, los que hemos recibido el testimonio de manera interna de que somos hechos hijos de Dios, de manera externa, entonces lo manifestamos por los 9 caracteres que posee el fruto del Espíritu. Y entonces, ¿sabe lo que hace? Que nos va a enviar, dice el Señor, el Consolador. ¿Para qué? Para que entonces esté para siempre con nosotros. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Él es el que da testimonio de nosotros en el cielo. Pero también dice la palabra que Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. No lo voy a convencer yo. Si usted no ha conocido al Señor, por lo que usted está escuchando de mí, que yo estoy hablando aquí, o por el tipo de persona que yo soy, yo no lo voy a convencer. Pero el Espíritu Santo del Señor es quien te convence, me convence a mí, ¿de qué? De justicia, de juicio. Nos hace hacer la conciencia de que necesitamos un Salvador, un Señor, un Rey que gobierne nuestras vidas. Siempre lo digo y lo mantengo. Cuando no conocemos al Señor, yo no sé si usted conoce los famosos perros viralata. Pues una persona que no conoce al Señor, y me perdonan el ejemplo que yo estoy poniendo, pero una persona que no conoce al Señor siempre va a donde hay de todo. Lo llamen o no lo llamen, lo inviten o no lo inviten. Se aparecen en todos los eventos, están en todas las actividades, como dice la persona, menos en misa. ¿Por qué? ¿Por qué se aparecen en todos lugares? Porque no tienen el Espíritu Santo que lo consuela, lo dirige y le da seguridad de vida eterna. Hermana Elcida. Entonces, Kelvin, si nosotros no tenemos el testimonio de Dios, del Espíritu Santo, entonces realmente no somos hijos de Dios. Exactamente, hermana Elcida. Porque cuando llegamos a ese testimonio interno y externo del Espíritu Santo es porque nosotros hemos creído el primer fundamento de que Cristo nos salvó. Hemos creído el segundo fundamento de que la palabra de Dios es revelada por Dios para nuestro beneficio y para dar la certeza de que Él lo dice. Y el Espíritu Santo, entonces, es el que dice, como tú has creído esto, entonces mira lo que hay. Ya tú no eres una persona que no tiene conciencia, que no tiene seguridad, que está bivalente, que piensa esto o aquello, sino que mira, como tú has creído esto, entonces tú tienes seguridad, la garantía de que yo soy tu Salvador. Por eso deposito en ti el fruto del Espíritu Santo. Te doy amor, te doy gozo, paz, te doy paciencia, te doy benignidad, te doy bondad, te doy fe, te doy mansedumbre, te doy templanza y otra cosa más. Contra eso que te estoy dando, nadie te lo puede quitar, ni nadie te va a prohibir que lo haga, ni que lo use, porque en eso no hay ley. Por eso queremos concluir con lo siguiente: la seguridad interna sobre nuestra salvación no depende de las circunstancias en que encontremos, ni de nuestros estados de ánimo, si estamos tristes, si estamos contentos, tampoco va a depender de eso. Somos salvos aunque nos encontremos en medio de, miren, una gran tempestad, en pobreza o en riqueza, aunque nos encontremos en angustia, en el dolor o en la desesperación, aunque no tengamos gozo, o que tengamos mucho, o que tengamos abundancia, o que no tengamos ninguna, debe recordar, si es que en verdad hemos creído,
y tenemos a Cristo, entonces la salvación no depende de las emociones. Las emociones de un momento. La salvación proviene de una convicción firme y constante en Dios Padre. La salvación depende de que nosotros tengamos esa llave que abre los cielos y da vida eterna. Por eso, en Romanos 8:39 dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada no podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Quiero que recuerde esto. Recuerde esto muy bien. Dios quiere que sus hijos estemos seguros de que les pertenecemos, de que somos sus hijos a través de la adopción en Cristo Jesús. Y por eso Él quiere que usted sepa eso. Que hay muchos pasajes bíblicos que nos hacen ver que nuestro Padre Dios no quiere que nos quedemos con la duda y en la incertidumbre. Recuerda, Él no quiere que te quedes con duda ni con incertidumbre. Él quiere que recuerde que somos sus hijos, que estamos seguros en Él, que dice el pasaje bíblico del Salmo 91, que el que mora bajo la sombra de el Omnipotente, ese Dios Todopoderoso va a poder estar descansando bajo las alas de Él. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda estos pasajes bíblicos que tenemos aquí. En Él estamos seguros, en Él estamos completos. La salvación es un regalo de Dios para los que creen en Cristo, porque también Cristo padeció solo una vez por el pecado, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad, a la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Con este pasaje bíblico hemos cerrado. Queremos decirte que si tú entiendes que el Señor ha tocado tu corazón, no cierre la puerta. Ábrela, dile que sí a Cristo y Él te va a salvar. Porque ya Él lo prometió. Esa es su promesa. Él lo garantiza. Lo vimos a través de los pasajes bíblicos. Y sobre todo, lo que más me llama la atención es que Cristo es el resultado del amor de Dios en nuestra vida. Eso me llama bastante la atención, saber que ese regalo de Dios manifestado en mi vida garantiza que yo soy nueva criatura. Tú también lo puedes hacer, como otros ya lo han hecho, como muchos de los que están acá lo han hecho. Él está tocando tu puerta y desea salvarte. Así que si hay alguien que hoy quiere tomar su decisión, pues levante su mano. La puede levantar presencialmente o puede poner una manita como han estado haciendo algunos, que ponen una manita y pues estaremos orando. Así que voy a dejar a mi esposa para que ella sea quien concluya en esta noche. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, vamos a ver si tenemos manito levantada. Creo que el usuario de Zoom es Yorkie, ¿verdad? Sí. Gloria a Dios. Pues bien, la semana pasada estuvimos orando por Yorkie y por su profesión. Veo a Inés Santos está levantando sus manos también. Ok.